La información más relevante la puedes encontrar con nosotros en este resumen semanal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. La propuesta de reforma fiscal 2022 establece la creación de un nuevo régimen y de ahí surge la duda de cuál será la mejor opción para elegir, especialmente al encontrarse en el régimen de sueldos y salarios, que continuará pagando conforme a la tarifa establecida en el artículo 96 de la ley del ISR. No obstante, suponiendo que no existiera IVA acreditable, el impuesto hasta 400,000 pesos se pagaría menos en el régimen de salarios. Pero mientras más grande sea el ingreso, el impuesto del régimen de confianza se vuelve mucho menor. En consecuencia, pudiera verse el efecto que a mayor ingreso, el régimen de confianza sea más atractivo, provocando un éxodo de los asalariados al citado régimen. Sin embargo, no hay que olvidar el candado que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, en donde se considerará defraudación fiscal simular una prestación de servicios profesionales independientes, a que se refiere el título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta de la ley del ISR respecto de sus trabajadores. Los detalles al respecto los puedes encontrar en la nota que dejamos para ti en la descripción de este video. Quienes realizaron una sustitución patronal especial para transferir a los trabajadores que operaban bajo el régimen de subcontratación debieron presentar ante el IMSS el aviso correspondiente a través del escritorio virtual. Para ello tuvieron que determinar la prima con la que cotizarían a partir de la fecha en que surtió efectos la sustitución patronal y hasta el 28 de febrero de 2022, conforme a las reglas aplicables para efectos de la definición de la clase, fracción y prima del seguro de riesgos de trabajo SRT, las cuales se describen a continuación. La empresa receptora de los trabajadores debió autoclasificarse conforme a los criterios de la Ley del Seguro Social y el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, conservando la prima con la que venía cotizando el empleador sustituido, siempre y cuando hubiese estado correctamente clasificada. En caso contrario, tendría que cotizar con la prima media de la clase que le corresponde, o, tratándose de compañías que migraban a trabajadores de otra u otras empresas con la misma o distintas clases, debieron clasificarse en el seguro de riesgos de trabajo según las nuevas actividades a desarrollar. Esto significa que la clase y fracción se tuvo que determinar atendiendo a los riesgos inherentes de la negociación. La prima se obtenía de aplicar el siguiente procedimiento: por cada registro de empresa absorbente como de la transferente. Prima asignada por total de salario base de cotización de los trabajadores. Suma de productos obtenidos de la operación anterior sobre suma de salario base de cotización de trabajadores de todos los registros patronales. Lo anterior siempre y cuando las empresas a sustituir hubiesen estado correctamente clasificadas. De lo contrario, el patrón sustituto debe cotizar con la prima media de la clase que les corresponda. No obstante, algunos patrones omitieron aplicar las reglas en comento y siguieron cotizando con su prima o una distinta, como la media en caso de nuevos registros patronales, lo cual será una contingencia en el corto plazo, pues a decir del coordinador de clasificación de empresas y vigencia de derechos del IMSS, Francisco Javier Angulo, en noviembre y diciembre próximos, el instituto revisará a estos patrones. De ahí que lo recomendable sea revisar su situación en el seguro de riesgos de trabajo. En IDC nos dimos a la tarea de hacer algunas precisiones que podrás revisar en la nota que dejamos para ti en la descripción de este video. Al adquirir una licencia de software para equipos electrónicos o de cómputo, existen dos supuestos fiscales: que el extranjero sea residente en un país con el que México tenga celebrado un convenio para evitar la doble imposición fiscal, o que resida en uno sin tal convenio. En este último caso, cuando se realicen pagos, serán objeto de la retención del 25% por concepto de ISR, en términos de los artículos primero, fracción tercera y 167, fracción segunda de la ley del ISR, en relación con el 15b del Código Fiscal de la Federación. Caso contrario con lo que sucede con los residentes extranjeros con los que nuestro país tiene celebrado un convenio para evitar la doble tributación, en donde debe privilegiarse las tasas convenidas por los estados contratantes, en vez de aplicar la regulación fiscal prevista en la ley doméstica del país donde se considere la fuente de riqueza, con fundamento en el precepto 133 de la Constitución, las leyes emanadas de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. En ese tenor, generalmente, en el numeral 12 de los diferentes convenios se establecen tasas diferenciadas,
estimadas en relación con la prevista en la ley del ISR, por lo que en principio estas debieran considerarse para la retención correspondiente. Sin embargo, los pagos efectuados por la adquisición de software a residentes en el extranjero no serán objeto de retención del ISR cuando correspondan a copias estandarizadas. Uno de los propósitos de la propuesta del Ejecutivo de Reforma Fiscal 2022 es fortalecer las herramientas con las que cuentan las autoridades, simplificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y asegurar el cumplimiento de la normatividad tributaria, y en ese sentido, recaudar más. Al respecto, una investigación del Instituto Belisario Domínguez detalló que se prevé una recaudación de 2.073.493.5 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta en el 2022, lo que se traduce en un incremento del 4.8% respecto a 2021. Sobre la recaudación por IVA, se estima una recaudación para el próximo año de 1.213.777.9 millones de pesos, es decir, 19.6% más respecto a 2021. Y de la recaudación de IEPS, la Ley de Ingresos de la Federación 2022 prevé 505.238 millones de pesos, lo que significa una reducción de 4.6% comparada con lo aprobado para 2021. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP, advirtió que el paquete económico para 2022 contiene un error técnico que afectaría gravemente el ejercicio profesional de los contadores. A detalle, el documento prevé la obligación para que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876.171.996.50 pesos estén obligados a hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. En ese sentido, el organismo señaló que la reforma del artículo 52, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha cumplido las disposiciones o cuando ha llevado a cabo una conducta que pudiera constituir la comisión de un delito fiscal. Sin embargo, la autoridad no considera que la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados, además de que la autoridad transfiere al contador una responsabilidad que es del contribuyente, implementar control interno en su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales, al tiempo de atribuirle al contador facultades de los profesionales en derecho, por lo que de aprobarse dichas obligaciones, el auditor, es decir, el contador público inscrito, perderá imparcialidad e independencia, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que son ajenas. Este fue el resumen semanal. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Valeria Torres para IDC.